El proceso de aprendizaje involucra memoria. La información es recibida y procesada parcialmente a través de los sistemas sensoriales y se integra en el cerebro. Este tema es muy amplio, muy grande, y sabemos que en tan corto tiempo vamos a tratar de hablar de este tema tan importante para el tema educativo y para nosotros como educadores. La doctora Tania Arancibia Pineiro, que tengo el honor de presentar a ella, es jefa de enseñanza e investigación del Centro de Enfermedades Neurológicas, además que es un médico neurocirujano de la Universidad Mayor de San Andrés en La Paz, Bolivia. Tiene un postítulo en neuropsicopedagogía de la Universidad La Salle, además un diplomado en neuropsicología en la Universidad Mayor de San Andrés y un postítulo en educación superior bajo enfoque de competencias de la Universidad La Salle, además de diplomado en gestión de aula superior, y también es docente de neuropsicología de la Universidad La Salle en la carrera de psicología, docente de la Universidad de San Francisco de Asís en las carreras de psicología y ciencias de la educación. Además, ella ha dictado las materias de psicología de la educación, disfunciones neurológicas, psicofisiología, neurofisiología, neuropsicología, y además es socia fundadora de la Sociedad Boliviana de Neuropsicopedagogía. Y bueno, es extenso su hoja de vida, hemos resumido lo más importante para el día de hoy. Además, ella es autora de varios libros, uno de ellos, Aproximaciones a la Neurofisiología, Aproximaciones a la Psicología de la Educación, a la Psicofisiología de la Educación, la Neuropsicología 1 y Neuropsicología 2. Adelante, doctora Tania, un honor para mí tenerla acá. Es para mí un gusto, un placer compartir con ustedes en este conversatorio. Muchas gracias por la invitación. Pues ya como tú me antecediste, abarcaremos un tema muy interesante y no solamente muy interesante, sino apasionante. Es demasiado apasionante para mí. Espero, sobre todo en este breve tiempo que tenemos, de poder contagiar esa pasión que yo tengo, al igual que en mis clases de la universidad, donde lo más importante siempre para mí fue generar curiosidad, compartir y sobre todo disfrutar el momento en el que compartíamos pues ciencia, investigación, etcétera, que permita construir pues un perfil profesional en el educador. Recordarles a todos aquellos que nos están siguiendo a través de nuestro Facebook también y CICE, hemos tenido ya varios eventos que estamos trabajando a raíz de un tema muy hermoso que conlleva esto, va a conllevar a un diplomado que habla sobre la neuroaprendizaje, las metodologías activas y los entornos virtuales. Así es que estamos yendo como por áreas, tomando poco a poco como unas pinceladas para que ustedes vean que este tema es muy importante, muy grande, muy extenso, pero que nosotros como educadores lo debemos conocer. Por eso está la doctora Tania Arancibia y ella nos va a dar unos alcances de la neurofisiología del aprendizaje en el campo psicológico. Bueno, en este caso la doctora nos va a hablar y nos puede ayudar a entender a qué nos referimos con la neurofisiología del aprendizaje. Adelante, doctora. El aprendizaje pues es un proceso por el cual todos sabemos que vamos a adquirir conocimientos sobre el mundo. Ya vamos a entender sobre este mundo que no solamente es externo, sino también hay un mundo interno. Y la neurofisiología, por su parte, por otro lado, es un área de la fisiología, que también, como bien podemos entender y comprender, pues no es más que un área de la fisiología que va a estudiar el sistema nervioso, ¿no? Entonces va a estudiar las funciones en las cuales implica el sistema nervioso. Y como sabemos, cualquier acción o conducta, la que en este momento nos pongamos a pensar, ¿no? El hecho mismo de ponernos a pensar, pues es una conducta de todo nuestro organismo y en el cual está presente como función nuestro sistema nervioso. Y si nosotros entendemos desde este punto de vista, entonces el concepto de la neurofisiología en el aprendizaje son todos esos cambios sinápticos que se van a producir en nuestro sistema nervioso, principalmente que han sido demostrados y estudiados en el cerebro. Y bueno, ahí tomamos de la mano un poquito a las neurociencias, quien es la que se encarga de estudiar todo lo que implica el cerebro en todos sus aspectos y nos va a abrir más panorama acerca de este tema interesante que es la neurofisiología del aprendizaje. Entonces, si vamos a
tomar desde el punto de vista que la neurofisiología del aprendizaje son todos esos cambios sinápticos que se van a dar a lo largo de nuestro sistema nervioso y que principalmente van a afectar a nuestro cerebro, a nuestra corteza cerebral, entonces la neurofisiología del aprendizaje pues será el comprender esos cambios fisiológicos que ocurren en el sistema nervioso durante un proceso mental superior. Pues vaya a ser ya donde se dé la memoria, la percepción, donde se dé nuestros propios pensamientos, nuestros sentimientos, etcétera, que van a obviamente confluir como toda función a nivel de nuestra corteza cerebral. Y todos estos mecanismos y estos procesos mentales superiores pues tienen mucho que ver con el aprendizaje. Y si vamos a generar estos cambios neuronales que nos van a permitir adquirir en este caso, ahora sí ya podemos comprender que todo lo que va a suceder en nuestro mundo externo y nuestro mundo interno va a poderse adquirir todas estas experiencias, momentos vividos, etcétera, a partir de este proceso tan importante que es el aprendizaje. Entonces vamos a comprender fisiológicamente, funcionalmente, qué sucede para que nosotros podamos adquirir estos conocimientos a través desde el hecho de poder entender cómo una neurona se comunica con otra para poder hacer sinapsis y que esta va a crear una red neuronal a nivel de nuestra corteza cerebral. Y tenemos muchísimos ejemplos, como ya anteriormente decía, pues la neurociencia hoy en día está haciendo tantas investigaciones y gracias a que la tecnología ha avanzado, pues obviamente está yendo a pasos agigantados. Tenemos podríamos hablar desde la neuroplasticidad, que sucede obviamente en el proceso del aprendizaje. Hay un fenómeno que se llama neuroplasticidad. Tenemos nuestras neuronas en espejo, que son las principales que nos han ayudado a adquirir esos conocimientos a través de la imitación, por ejemplo. Entonces son estas neuronas que nos permiten a nosotros poder repetir las acciones que vemos en nuestro entorno. Sabíamos que ahora, por ejemplo, a pesar de que la neurociencia está avanzando tanto, pues estamos quedando un poquito cortos en comparación cómo avanza la neurociencia, ¿no? Por ejemplo, hay algo que traje como una pregunta para todos ustedes, para que todos nosotros nos pongamos a pensar. ¿Sabían ustedes que una caricia, ¿no? Una caricia puede modificar tu sistema nervioso y por ende tu aprendizaje? ¿Cómo será eso? ¿Qué sucederá? ¿Qué pasa? Que el hecho de solo una caricia puede modificar esas conexiones sinápticas en nuestra corteza cerebral a lo largo de todo nuestro sistema nervioso, desde el tronco encefálico, mesencéfalo, cerebro, como ese cerebro reptiliano que hablamos en la psicología, ese cerebro límbico que es de las emociones, y esa neocorteza, pues se modifican y se cambian. Actualmente se está hablando ya muchísimo se hablaba de la psiconeuroinmunoendocrinología, o sea, son palabritas un poquito tal vez que a algunos les es un poco difícil enlazarlo de forma rápido a nivel mental, pero ahora también ya estamos hablando de la psiconeuroendocrino inmunocutáneo. ¿Por qué traigo este ejemplo? Porque el hecho de que simplemente un cambio a nivel de la piel, de nuestra piel, pues va a generar una respuesta en nuestro sistema nervioso. Y lo mismo sucede, el hecho de que nuestro sistema nervioso active algún tipo de acción, pues podría modificar la situación de nuestra piel. Miren a dónde prácticamente llega esa interconexión que existe en nuestro propio organismo y nuestro cuerpo, y más aún, pues así va a ser con el contacto de nuestro mundo externo y nuestro propio mundo interno. Tengo bastantes ejemplos. Hay una forma interesante de poder entender cómo se da, por ejemplo, este proceso o el aspecto de la neurofisiología del aprendizaje, incluso hablando sobre cómo existe una estimulación de nuestro medio externo hacia nuestras glándulas endócrinas, por ejemplo, y cómo estas pueden activar nuestro cerebro.
Y ahí viene un proceso interesante en el cual hay una conexión entre el aprendizaje y las emociones, por ejemplo. Entonces, ¿qué tan importantes son esa conexión que existe entre nuestras emociones y nuestros procesos de aprendizaje? Pero ¿cómo se da? ¿Cómo sucede? ¿Qué suscita? ¿Qué cosas existen químicamente, fisiológicamente, que está activando esta conexión entre estos procesos de aprendizaje y nuestras emociones? Sí, doctora, está muy bien, gracias. Es un alcance que nos está dando esos inicios de este campo tan grande, tan amplio de conocer el cerebro. Es tan pequeño ese órgano, pero tiene tantas cosas dentro que tenemos que ir aprendiendo poco a poco, y no olvidemos que lo primero que se va formando es justamente la parte del sistema límbico, ¿no? Tenemos lo primero que se va, y luego terminamos de formar la parte la neocorteza. Entonces eso hace que nosotros primero seamos seres emocionales y luego racionales, o sea que primero viene la emoción para poder luego aprender y empezar a pensar. Entonces son detalles muy importantes que usted también nos está brindando. Y bien, vamos a dar pase. Si tienen preguntas, por favor, vayan escribiéndolas en los mensajes, en el chat, por favor. La pregunta es la siguiente. ¿Quiere saber sobre la maduración de la neocorteza de hombres y mujeres? Eduardo Calixto mencionaba que madura en las mujeres a los 22 años y a los hombres a los 26. ¿Qué nos podría comentar acerca de ello, doctora? Bueno, una pregunta muy interesante. Hay que remontarse para poder contestar a esto. Algo interesante. Pues a nuestra famosa etapa embrionaria y fetal. Ya iniciamos con un proceso incluso de maduración, ya estamos comenzando con un proceso de maduración, incluso en la etapa fetal. Pero a él lo que le interesa saber es respecto a la diferencia entre el sexo masculino y el sexo femenino. Mira, para un poquito ampliarte el panorama y hacerlo interesante, el proceso de mielinización significa que cuando nuestras neuronas tienen un axón y estas se envuelven de una grasita, ¿sí?, que se llama mielina, pues le permite una mejor conexión entre las neuronas, y cuando estas se conectan, logran generar circuitos nerviosos, y con esto, pues obviamente, el funcionamiento de todo nuestro sistema nervioso. Esto ya acontece a partir de las 26 semanas aproximadamente de gestación, y sucesivamente se va dando de forma progresiva. Por ejemplo, para que tengas una idea, no vamos a hablar de sexo separado, así cortito, para que luego me entiendas y a cabalidad a tu pregunta. Entonces sucede que este proceso de mielinización, que va en relación con la maduración, o sea, la capacidad que van a tener de respuesta, pues obviamente nuestro sistema, y en este caso si nos vamos a las neuronas como tal, la capacidad que van a tener ellas de generar una función, pues va a ser porque están en un proceso de maduración. ¿Cómo vemos esto de forma fácil? Por ejemplo, cuando hacemos alguna estimulación en la pancita de la mamá, pues puede existir una respuesta motora en el bebé, por ejemplo, o una respuesta ante una información sensorial, ¿sí? Ya hay una respuesta. Cuando nosotros nacemos, ya nacemos con un proceso ya de maduración de nuestro sistema visual, nuestro sistema auditivo, olfativo, gustativo, pero aún todavía falta un proceso de maduración todavía que se complete en la parte motora. Es por eso que cuando nosotros nacemos con unos reflejos, con unas respuestas inmediatas ante los estímulos, pero aún todavía falta que madure el proceso del proceso motor que nos va a permitir a nosotros realizar, por ejemplo, movimientos controlados, ¿sí? Eso quiere decir que el hecho de que podamos generar un movimiento controlado, un movimiento aprendido, aún todavía no se encuentra. Entonces, este proceso de maduración sigue y lo podemos ver y se repite a lo largo de se va a dar como un proceso a lo largo de nuestra vida. ¿Qué sucede en la adolescencia, por ejemplo? Seguimos con un proceso de maduración. Y hay ahí se puede hablar muchísimo de la parte psicológica, etcétera. Podemos hablar de la parte social, pero en este caso lo que a mí me compete y es mi área es explicar qué sucede fisiológicamente. Pues nuestro cuerpo calloso, en la etapa de la adolescencia, se va prácticamente también mielinizando esas neuronas y sus axones y van generando una gran conexión
a nivel de nuestro hemisferio izquierdo y nuestro hemisferio derecho. Eso no quiere decir que esa conexión no se está dando, sino estamos hablando de proceso de maduración. No quiere decir que antes de la adolescencia no hay conexión entre hemisferio izquierdo y derecho, sino es que están en pleno proceso de maduración, continúa ese proceso de maduración. Y eso va, si te das cuenta o se van dando cuenta ustedes, va desde la parte caudal acraneal, le llamamos, ¿no? De abajo hacia arriba, médula espinal, tronco encefálico, nuestras vías nerviosas. ¿Y dónde termina? Pues termina donde bien dijo el doctor, ¿no? En el lóbulo frontal, donde está, pues, en relación con nuestra frente. Y es lo último que termina prácticamente en el proceso de mielinización. Hay muchas teorías que nos dicen, ¿no?, que este proceso de mielinización termina aproximadamente hasta los 21 años o 22 años de edad, aproximadamente. Pero como la ciencia continúa, las investigaciones, muchos otros autores e investigadores discrepan un poquito. Y hay algunos estudios que han salido que este proceso de maduración aún continuaría hasta nuestros 31 años de edad, ¿sí? Aún todavía, pues esto sigue en estudio, no hay una norma ni una regla que nos diga, pues termina a los 30, termina a los 21 o termina a los 25 años de edad. Entonces, hay mucha influencia y no, tenemos que saber que nosotros somos seres biopsicosociales, entonces la sociedad, y ahí hablamos del cerebro social, de esa influencia, de influir, mi cerebro está influyendo a sus cerebros y sus cerebros están influyendo al mío, pues estamos hablando de un cerebro social. Entonces no hay una regla donde nos diga que 2 más 2 es 4, sino que puede ser 5, puede ser 6, puede ser 7 y puede ser 8. Entonces influye bastante la parte social, la parte psicológica, ¿no?, nuestro entorno, etcétera. Pero si hablamos fríamente y hablamos de la que no se debería de hacer, pero para responder, pues prácticamente esos son los términos, o sea, esas son las edades en las que se está hablando, en donde habría un culmen, entre comillas, de proceso de maduración que desde la fisiología o desde la neurofisiología lo entendemos a la par con el proceso de mielinización. O sea, quiere decir que los axones de esas neuronas que permiten la comunicación, generar circuitos, información, se mielinizan y esa mielinización permite que esto se dé. Entonces, hacemos una correlación entre el proceso de maduración y este proceso fisiológico. Nos ayuda a entender ese proceso de maduración, que luego después lo podemos entender desde el punto de vista social, psicológico, ¿no?, en cuanto a capacidades de memoria, pensamientos, razonamientos, respuestas, conductas, etc. Y a esto habría una influencia endocrinológica, estamos hablando de hormonas en este caso, por eso les decía que ya va mucho más allá en la neurofisiología. Para entender estos procesos que se dan en nuestro cerebro, debemos de entender que no solamente es el sistema nervioso, sino es que también influye muchísimo en nuestro sistema endocrino. ¿Qué es nuestro sistema endocrino? Pues nuestro sistema endocrino es este que nos va a encargarse de poder producir hormonas. ¿Qué son las hormonas? Las hormonas son sustancias químicas que nos permiten comunicar una estructura con otra, ¿no? Puede ser un órgano con otro órgano. Entonces, eso quiere decir, pues, que se van a conectar, por ejemplo, nuestras glándulas suprarrenales se conectan con nuestro cerebro a través de estas hormonas. Mandan estímulos, no son las hormonas, sino son los estímulos. Entonces, hay ciertos estudios que nos dirían que estas hormonas influirían bastante en este proceso de mielinización, y hay teorías que nos hablarían que el proceso de mielinización, por ejemplo, se daría mucho más rápido en el área del lenguaje en las mujeres, y es por eso que obviamente este proceso y esta capacidad estaría mucho más madura, se podría decir, en este caso en las mujeres. Y si decimos en los varones, pues obviamente el área parietal que nos permite a nosotros, en este sentido, si hablamos del lado derecho, de la ubicación y de la orientación, se encontraría mucho más rápido, maduro en el varón que en la mujer. Entonces, esto se ha encontrado gracias a estudios neuroanatómicos a nivel de la corteza cerebral, viendo que tenemos una asimetría, una diferencia, que es decir, que nuestro hemisferio izquierdo y el hemisferio derecho no son iguales, son asimétricos, son diferentes, y esto le daría una capacidad fisiológica o funcional. Entonces, ¿qué digo? Que situaciones anatómicas estructurales como son, pues nos van a dar a entender ciertos cambios funcionales o funciones que se van a dar. Y lo mismo sucedería en este caso si estamos hablando de sexo masculino y de sexo femenino. Pero otra vez les digo,
obviamente no es una ciencia exacta, sino que son obviamente estudios que nos permiten hacernos entender, por ejemplo, cómo funciona, entre comillas, el cerebro de una mujer versus el cerebro de un varón, sin irnos a machismo ni a feminismo, sino dando una explicación fisiológica o neurofisiológica. Gracias, doctora. Esto nos ayuda bastante para nosotros en el campo educativo, poder trabajar y poder conocer cómo reaccionan nuestros estudiantes, ya sean varones o sean mujeres, ¿no? Desde el lado fisiológico. Muy bien, y hay una pregunta más. Dice, ¿cómo influye o de qué manera influye el circuito DAS en el binomio emoción-cognición, en lo que comenta Chema Lázaro, por ejemplo, de la UNIR? Adelante, doctora. Perdón, ¿en qué manera influye? Sí, ¿en qué manera influye el circuito DAS en el binomio emoción-cognición? Y esto lo comenta también Chema Lázaro, nos dice, ¿no? La que escribe. Ok, bueno, influye bastante o muchísimo, diríamos nosotros, porque si remontamos un poquito y hablamos en términos más fáciles que podamos entender nosotros mismos o que pueda entender tal vez yo para poderles explicar, si nos remontamos a cómo nos ha ido formando nuestro sistema nervioso, generalmente como no una norma, podría ser una forma fácil de entender cómo se desarrolla nuestro sistema nervioso y cómo empieza a madurar, pues yo lo manejo de la siguiente manera. Nuestro sistema nervioso se genera de abajo hacia arriba, o sea, quiere decir de craneal a caudal, y de adentro hacia afuera. Es la manera en cómo se va a ir desarrollando. Por eso es que tenemos la parte central, que es nuestro cerebro, nuestro tronco encefálico, la médula espinal. Esa es la parte central y de ahí va saliendo nuestros nervios, que son obviamente esos conductores que van a comunicar toda esa información hacia la parte externa a través de impulsos nerviosos y a la vez le va a permitir recibir toda la información para que vaya hacia nuestro cerebro. Entonces, de esa manera, de adentro hacia afuera. Y de caudal a craneal, quiere decir que lo primero que empieza a madurar es nuestra médula espinal. Quiere decir que nuestra médula espinal tiene que ver, obviamente, con funciones específicas de conducir impulsos nerviosos que conectan nuestro cuerpo con nuestro sistema nervioso central. Es lo primero que madura. Por eso es que lo primero que tenemos son los reflejos, que son respuestas innatas e inmediatas ante estímulos. Y poco a poco, pues va madurando otras estructuras más especializadas, como el tronco encefálico, por ejemplo, que en este caso nos va a permitir a nosotros la supervivencia o sobrevivir, por ejemplo, ¿no? Funciones cardíacas, respiratorias, etcétera, ¿sí? Y de ahí subimos hacia el sistema límbico, el famoso sistema límbico, y del sistema límbico, pues obviamente empieza a madurar luego el cerebro y toda la corteza cerebral, en ese sentido. Por eso yo siempre le digo de caudal a craneal. Si hemos entendido un poquito en eso, pues la psicología nos ayuda mucho a hablar sobre los tres famosos cerebros, ¿no? Que todos conocemos, que es el famoso cerebro reptiliano, el cerebro límbico y obviamente la neocorteza, lo nuevo, entre comillas. Bueno, en este caso, entonces, esa conexión que hay del mesolímbico, quiere decir, de ese tronco encefálico en donde está, obviamente, el mesencéfalo, de ahí viene el término mesolímbico, o sea, quiere decir que hay una conexión interesante entre el mesencéfalo y el sistema límbico. Y ahí se forma un circuito, que es el famoso circuito de recompensa. Quiere decir que cuando nosotros estamos expuestos ante algo, va a generar una respuesta inmediata emocional. Si, por ejemplo, estamos expuestos a algo que nos gusta, pues vamos a tener la tendencia a poderlo repetir. Y ahí se va a secretar un neurotransmisor denominado la dopamina. Y la dopamina, pues, es un neurotransmisor, también le digo entre comillas, que lo llamamos así de forma, digamos, más comercial, que es un neurotransmisor del placer, ¿sí? Que genera y que hace que tú quieras volver a repetir la acción y el mecanismo nuevamente. Entonces, pues se va a generar más esta producción de la dopamina y esto hará que nosotros volvamos a repetir, a tener la acción. Entonces, esa conexión interesante de reforzar ese circuito
mesolímbico a través de la producción de este neurotransmisor, que también hay otros, ¿no? Como la serotonina, la adrenalina, etcétera, pero estamos hablando principalmente de la dopamina, pues va a permitir estos neurotransmisores estímulos nerviosos. Y estos estímulos nerviosos viajan hacia la corteza cerebral y pues hacen todo un mecanismo neurofisiológico a nivel de nuestras neuronas para que éstas generen mayor sinapsis, ¿sí? En este caso. Y bueno, va a depender ahí la estimulación, si se van a estimular más neurotransmisores excitatorios o inhibitorios, o sea, que si neurotransmisores que van a permitir que se siga conduciendo y generando esos impulsos nerviosos, o aquellos que van a inhibirlos. Entonces, esa relación que existe, miren, tan interesante entre las emociones, o sea, el que yo me encuentre feliz, me encuentre hasta triste o angustiada, va a influenciar bastante en un proceso de aprendizaje, ¿no? Entonces, hay una relación, y esa relación que ya la encuentro desde la neurofisiología, ¿no? Que es, obviamente, recalco el área en el que ahora me gustaría compartir con ustedes para que le pongamos tal vez ese interés y esa pasión del poder entender qué sucede ahí adentro realmente, esa conexión nos va a permitir prácticamente entender por qué las emociones influyen bastante en nuestro proceso de aprendizaje. Gracias, doctora. Nos ha aclarado muchísimo más el tema, este circuito de la dopamina, adrenalina y serotonina que nos hablaba Karina. Como ustedes lo han visto, el tema es amplio. La doctora nos ha estado respondiendo a las preguntas de Karina. Estamos muy agradecidos, de verdad. Si hay algunas otras preguntas, también la tenemos acá la doctora. Y hemos pasado el link de asistencia para que ustedes puedan tener su certificado de participación a este gran evento. Doctora, para terminar este conversatorio que tenemos y ha estado tan interesante, desde su expertise, desde usted ha trabajado, es docente de esta área del neuroaprendizaje, de la neurofisiología del aprendizaje. ¿Qué es lo que nos puede aportar? ¿Qué es lo que nosotros como educadores tenemos que saber dentro de nuestra formación? Adelante, por favor. ¿Qué puedo decir desde la expertise como docente? Yo lo puedo resumir en que es una pasión para mí realmente trabajar en el área de psicología y en el área de educación con la neurofisiología, porque he aprendido mucho, yo diría que he aprendido bastante. Mis propios estudiantes son los que me han ido enseñando a lo largo de estos años muchos conceptos, muchos incluso hasta términos, abarcar, entender y comprender a la neurociencia, a la neurofisiología en el proceso del aprendizaje. Hemos sido nosotros mismos, hemos sido parte de un experimento de largos años de ir trabajando en este aspecto y que he podido sacar como conclusión a lo largo de todos estos años. ¿Qué es importante? ¿Qué es importante para nosotros comprender y entender las conceptualizaciones y las definiciones y los procesos para que luego podamos desarrollarlos? Eso es fundamental e importante. Esto quiere decir que mientras nosotros entendamos, nuestro cerebro puede entender cómo se dan las cosas y cómo se desarrollan, generando esa curiosidad, pues vamos a poder abarcar muchísimo más. Con más gusto, pues leemos libros que a veces parece que tienen muchos términos, que es algo que siempre mis estudiantes me decían, esto parece, es que son muchos términos, doctora, hay mucha cosa que hablar, hay mucho que decir sobre neuronas, sobre sinapsis, sobre circuitos neuronales, que los neurotransmisores. Finalmente yo cuando esté en el punto de trabajo, tal vez como en las neurociencias, pues a lo mejor, o en las ciencias de la educación, a lo mejor no vea a ese neurotransmisor denominado dopamina, pues diciendo que se ha secretado a nivel del núcleo accumbens y que una vez que se ha secretado a nivel del núcleo accumbens va a ir a su receptor dopaminérgico y que con el receptor dopaminérgico pues obviamente va a generar un impulso nervioso excitatorio o inhibitorio. Y siempre ha sido la queja al inicio, ¿no? Como siempre. Pero una vez que se han dado cuenta que el entender qué es lo que sucede en nuestro cuerpo, en nuestro organismo, pues vamos a poder entender el más allá. Qué sucede en nuestro entorno, qué sucede en nosotros mismos, podemos entender y comprender cómo es el hecho de que nuestros propios pensamientos puedan modificar nuestra conducta, ¿no? El hecho de repetir algo constantemente hace que tú actúes como tal.
Y ahí me gustaría un poquito, pues, invitarlos a leer un libro interesante que se dice Cuando la palabra hiere, de Ricardo Castañón, y ha hecho su segunda versión que habla sobre Cuando la palabra sana. El hecho de repetir muchas veces que podemos, que lo vamos a lograr, pues prácticamente es como si tu cuerpo lo quisiera hacer. Entonces, yo creo que desde, como tú dices, la expertise como docente, las ciencias de la educación no está enmarcado en un aula, sino que está mucho más allá. Y nosotros lo vemos, por ejemplo, el hecho de poder trabajar, la forma de poder comunicar y de poder aprender, en el caso mío, por ejemplo, con los propios pacientes, es como yo intuyo que cada palabra en ellos influye bastante. Entonces puede construir a una persona o la puede destruir. Entonces, el hecho psicológico de esto que nosotros sabemos y manejamos, ¿qué es lo que estará sucediendo a nivel de nuestro sistema nervioso? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que hace que la palabra como tal pueda generar cambios neurofisiológicos en nuestro sistema nervioso y pueda generar un proceso de aprendizaje? Sea erróneo o no, hay un proceso de aprendizaje. Entonces, la forma en cómo vivimos, la forma en cómo nos expresamos, la forma en cómo nos conducimos, pues va a influenciar muchísimo ese sistema nervioso y este va a poder responder como tal. Entonces, estamos nosotros inundados de estímulos que son como estímulos de luz, variabilidad de temperatura, de vibraciones, presiones, lesiones, pensamientos negativos, pensamientos positivos. Ahí les decía por qué les hablo de un mundo externo y un mundo interno que cada uno de nosotros bien conoce, pero que tal vez un poquito en el área que estamos hablando, aquellos que les gustaría aprender sobre el neuroaprendizaje, por ejemplo, valga la redundancia. ¿Qué sucede con todos estos estímulos, por ejemplo? ¿Cómo son captados a través de órganos sensoriales especializados? ¿Cómo estos se conectan no solamente directamente con nuestra corteza cerebral, sino se influyen en un sistema límbico donde está esta amígdala cerebral, así llamada, que es el switch de las emociones? O sea, una vez que se estimula todo tipo de estímulo externo e interno, va a activar nuestra amígdala cerebral, que es el componente principal del sistema límbico y que sabemos ahora que tiene que ver con las emociones. Entonces, enciende las emociones y estas, pues, obviamente van a generar este famoso circuito dopaminérgico, este circuito de recompensa o este circuito mesolímbico, que va a generar estos neurotransmisores, y estos neurotransmisores que son sustancias químicas que se pueden dosificar. Por ejemplo, la serotonina se puede dosificar en sangre, ya la dopamina, la adrenalina, pues obviamente es un poco más complicado, pero tenemos como un dato que la serotonina puede ser dosificada en sangre. Cómo va a influenciar nuestra corteza cerebral para la conexión neuronal. Se van a ir conectando nuestras neuronas y pues nos van a permitir a nosotros adquirir conocimiento de nuestro mundo externo y nuestro mundo interno. Y para este proceso de aprendizaje, no solamente va a haber conexión de neuronas, sino también va a haber inhibición de neuronas, o sea, de impulsos nerviosos, no de neuronas, sino de impulsos nerviosos. Va a haber mayor estimulación o va a haber una inhibición de estos impulsos nerviosos. Entonces, ese hecho de inhibir, de excitar o de aumentar, va a generar estas famosas redes neuronales, y estas redes neuronales, por ejemplo, van a permitir que se generen estas famosas huellas némicas. Nosotros le llamamos huellas némicas porque evidentemente es como si fueran unas huellas que quedan a nivel de nuestra corteza cerebral, que nos va a permitir a nosotros, por ejemplo, recordar. Entonces, es un mundo interesante y apasionante que de seguro lo van a tocar en neurodidáctica, ¿no? Cómo estimular estos procesos de aprendizaje, cómo activar y focalizar estos estímulos sensoriales para un beneficio importante que nos va a permitir, obviamente, la neurodidáctica.
Muchas gracias, doctora. Realmente interesante. Sí, pues para muchas personas es nuevo, o para aquellas personas que estamos trabajando en el campo educativo, quizás el contenido, hablar de competencias, o hablar de objetivos es mucho más sencillo, es un lenguaje que comúnmente lo hacemos, pero irnos y navegar un poquito o sumergirnos dentro del cerebro, ¿no? De lo que pasa dentro del sistema nervioso, los nombres puede ser complicado, pero qué tan bonito es aprender y saber cómo las personas realmente aprenden de verdad, ¿no? Conocer y entender a cada uno, de cada individuo, porque somos individuales, cada uno es diferente, su proceso es diferente, su estilo es diferente, pero al final, al cabo, aprendemos, o sea, todos vamos a estar en este proceso, así es que estamos sumergidos y tenemos que comprender un aspecto que es relevante, ¿no? Que el ser humano no es diferente, pues, o el aprendizaje no va a ser diferente de acuerdo a la edad, sino a la maduración que tenga la persona, ¿no? Vamos a encontrar niños súper maduros que tienen muchísimo, bastante conocimiento, quizás más que nosotros, pero eso va a depender de cómo maduramos y por lo tanto ese es uno de los grandes retos que tenemos como educadores, nosotros cómo potenciar, cómo motivar a que vayamos aprendiendo, a que conozcamos que la emoción es base fundamental, la motivación para el aprendizaje. Así es que le agradecemos a la doctora Tania Arancibia con esos conocimientos básicos e importantes, y creo que muy amplio también este tema, y muy difícil de que ella pueda abarcar en tan poco tiempo lo que trabaja en años, meses, con sus estudiantes en carreras de primero, segundo, tercero, hasta quinto, incluso año, ¿no? Que van hablando de estos temas poco a poco.